Mi nuera, bien enojada, parada en el pasillo de la casa que construí con mi esposo, me dijo: esta ya no es tu casa. Y mi hijo, como si fuera su sirviente, no dijo ni una sola palabra. Me quedé ahí parada, viendo cómo ella metía mi vida en cajas. Me fui sin nada más que mi cartera y una copia de la escritura que dejó mi esposo. 3 semanas después, volví, pero esta vez como la dueña de la casa, y al final, terminé enterrando a mi propio hijo por su culpa. Descubrí todas sus mentiras y me quedé con la custodia completa de las únicas personas que de verdad importaban. Esto no es una historia de venganza, es una historia de sobrevivir, y estoy segura de que no estás listo para saber lo que pasó después. Antes de empezar, dale like y suscríbete, y dime, por favor, ¿cuál es una lección de vida que todos deberíamos aprender antes de que sea demasiado tarde? Déjala en los comentarios. Gracias. Todo empezó un domingo por la tarde. Yo solo quería guardar unas compras y tal vez poner una lavadora. Nada fuera de lo normal. Me había ido por 3 días a un retiro con las señoras de la iglesia. Nada raro. Pero cuando abrí la puerta de la casa, sentí algo raro. Desde antes de entrar, el olor era distinto, como más limpio, pero vacío. Mis zapatos no estaban en la entrada. La canastita donde siempre dejo las llaves había desaparecido. Entré, dejé mi bolso y grité: Mark. Nada, la cocina estaba en silencio, demasiado silencio. Entonces vi unas cajas, 5, todas cerradas con cinta y apiladas en una esquina, como listas para llevárselas. Una de ellas tenía mi letra escrita al lado: porcelana de Navidad. Sentí un nudo en el estómago. Fui al pasillo y vi que la puerta de mi cuarto estaba abierta de par en par, la cama sin sábanas, el cajón de la cómoda vacío, y la foto mía con Frank, de nuestro aniversario número 40 en Branson, estaba tirada en el suelo, con el vidrio roto. Y ahí, en medio de todo, estaba Vanessa, cruzada de brazos, como si me estuviera esperando. Ya habíamos hablado de esto, me dijo tranquila, como si solo me estuviera recordando algo. Dejaste la leche afuera. Dijiste que ibas a empezar a buscar dónde vivir. No contesté de inmediato, ni entendía bien lo que me estaba diciendo. ¿Qué es esto? Fue lo único que pude decir. ¿Dónde está Mark? Pregunté. No se va a meter, dijo ella. Ya hiciste de esta casa un infierno. Esto ya no está funcionando. No puedes seguir aquí. Me empezaron a temblar las manos. ¿Me estás corriendo? Le dije. Ella solo puso los ojos en blanco. De verdad, no te pongas dramática. Sabías que esto iba a pasar. Llevas 4 años viviendo aquí sin pagar renta. Ann, ya es hora de que veas qué vas a hacer con tu vida. No supe que me dolió más, si que me hablara por mi nombre, como si fuera una extraña, o que dijera: 4 años, como si hubiera vivido aquí de arrimada por floja, y no por necesidad. Frank murió en esta casa, lo enterré, y luego me vine a vivir con Mark y Vanessa porque no podía con todo sola, y ellos se ofrecieron a ayudarme. Ni siquiera le discutí, solo me di la vuelta para buscar a mi hijo. Estaba en el patio, junto a la cerca, haciéndose el ocupado con un pestillo que ni siquiera estaba roto. Mark, le dije. No levantó la cara. ¿Tú sabías de esto? Su silencio me dolió más que cualquier respuesta. Mark, repetí, y nada, seguía ahí, dándole vueltas al pestillo como si el tiempo se fuera a detener si se quedaba callado. Regresé a la casa y me topé con Vanessa. Ya estaba viendo su celular. Tienes hasta esta noche, dijo sin ni siquiera mirarme. Las cajas ya están listas. Pasé las siguientes 2 horas recogiendo lo poco que quedaba. Algo de mi ropa, unos cuantos cuadros que no habían tirado todavía, una taza que decía: la mejor mamá del mundo. Mark me tuvo cuando tenía 16 años. No lloré en ese momento, todavía no. Las lágrimas llegaron después, cuando ya estaba sola, dentro del coche, estacionada atrás del Dollar General a las 10 de la noche. No era un llanto fuerte, más bien un sollozo lento, de esos que se sienten como si te tragaran viva. Me escurrían por la mandíbula y el cuello, pesados, tristes. Sentía como si me hubieran borrado de mi propia vida. No hubo discusión, ni una pelea, solo una caja y una fecha límite. Pasé la noche ahí, sentada en el asiento del conductor, con el motor apagado, envuelta en una cobija de emergencia toda rasposa que tenía guardada en la cajuela. Buscando unas pastillas en la guantera, encontré un sobre que Frank me había dado 6 meses antes de morir. Por si pasa algo, me dijo en su momento. Nunca lo abrí, no sé por qué, tal vez por miedo. Pero esa noche, sí lo abrí. Adentro, había solo una frase: tú sigues teniendo el 51%. Y abajo,
Una copia de la escritura de la casa, con mi nombre y la firma de Frank. Me quedé viéndola hasta que salió el sol. Y por primera vez en 2 años, no me sentí derrotada, me sentí enojada, me sentí viva, me sentí como en casa. No dormí esa noche, me quedé ahí, sentada, viendo la copia de la escritura que Frank había guardado. Ahí estaba mi nombre, clarito, justo arriba de su firma, como si fuera su forma de protegerme, incluso después de muerto. 51%. No era solo un recuerdo, ni una caja vieja, ni una historia olvidada, era algo legal, válido, y sobre todo, mío. Esperé hasta las 9 de la mañana y manejé directo a la oficina de abogados donde trabajaba Frank. Era un edificio chiquito de ladrillo sobre la calle Maple, con un letrero viejo que todavía decía Goldman y Brice LLP, aunque Brice había muerto desde el 98. La secretaria de Frank, Linda, me reconoció en cuanto entré, y en menos de 20 minutos ya estaba sentada frente a Darren, el hijo de Frank. Llevaba mocasines sin calcetas, me decía, señorita Ann, como si yo fuera su maestra, y tecleaba nervioso en su tablet mientras yo le pasaba el papel. Esto es real, dijo después de leerlo. Me explicó que Frank nunca actualizó la escritura después de que refinanciaron en 2007, así que esa cláusula seguía siendo válida. Yo era la dueña con más control. Me quedé bien quieta. ¿Entonces qué significa eso?, pregunté. Significa que puedes volver a vivir ahí, me dijo Darren. Significa que ella no puede correrte, y si tú quieres, hasta podrías cobrarle renta. Incluso puedes sacarla legalmente. No sonreí, no aplaudí, solo asentí con la cabeza. Archiva todos los papeles, le dije. Parpadeó. ¿Todos? Todos, repetí. Y se puso a trabajar. Esa noche me quedé en el departamento de Darlene, acurrucada en su sillón floreado, comiendo ensalada de pollo fría, mientras ella hacía como que no quería preguntarme qué estaba planeando. Dame 2 días, le dije, y tal vez una maleta vieja. Me dio una con el cierre medio roto y no dijo nada más. Las siguientes 48 horas me preparé. Quité mi nombre de los recibos de la casa, mandé a cambiar la dirección del correo. Hice que Darren presentara un documento legal de reingreso que iba a llegar al condado y a Vanessa el lunes. También llamé a un amigo viejo de Frank, un ex policía llamado Lou, que ahora se dedica a instalar sistemas de seguridad para personas mayores. ¿Necesitas cámaras adentro?, me preguntó. Solo en la sala y la cocina, le dije, quiero tener todo grabado. Él no hizo preguntas. Para cuando llegó el lunes, ya no traía el dolor encima. Traía tacones, una blusa bien planchada, y un sobre bajo el brazo con todos los papeles legales que necesitaba. Entré a la cochera como si la casa fuera mía, porque lo era. Vanessa estaba en la ventana del frente, con una taza de café y una cara como si se hubiera tragado un insecto. Mark no estaba en casa. Toqué y abrí la puerta sin esperar. Ella se me puso enfrente, bloqueando el paso del pasillo. No puedes simplemente, empezó a decir. Ya cambié el contrato de arrendamiento, le dije tranquila, no regreso como tu suegra, regreso como la dueña. Vanessa miró los papeles. Esto es una broma, dijo. El nuevo contrato dice que el pago se vence cada 5 del mes, servicios no incluidos, y ya no puedes usar la despensa, eso es para inquilinos que pagan. Se le quedó la boca abierta, y luego la cerró. Mark no aprobó esto, dijo. Mark no es dueño de la casa, le respondí. Pasé junto a ella y entré a lo que antes era mi cuarto. Estaba vacío, pero no por mucho. La maleta de Darlene venía atrás de mí, junto con el técnico que instalaba las cámaras y 2 cajas marcadas con documentos y cosas esenciales. Pasé la tarde desempacando, mientras Vanessa caminaba por toda la casa como si con eso pudiera derrumbar las paredes. Como a las 5 de la tarde, Mark llegó, escuché sus llaves antes de verlo. Y cuando entró, sus hombros se le cayeron, como si hubiera estado cargando una montaña. Mamá, dijo, ¿qué haces aquí, viviendo en mi casa? Le contesté sin emoción, estoy viviendo en mi casa. Volteó a ver a Vanessa, ella no dijo nada. Yo ya había presentado los papeles con el abogado, y las cámaras eran legales y estaban bien registradas. Mark se frotó las sienes. Esto no es lo que papá hubiera querido, murmuró. Quise gritar. Quería agarrarlo de los hombros y decirle, no uses a papá como excusa, cuando tú te quedaste callado y dejaste que ella me corriera como si fuera basura, pero no lo hice. Solo le dije, entonces tal vez debiste haber leído los papeles que dejó.
Esa noche cerré la puerta con seguro y me senté al borde de la cama, viendo la pared. No sentí que fuera una victoria. No era venganza. Era justicia, una corrección. Pero sabía que esto no era el final. Porque mujeres como Vanessa no se quedan calladas. Pierden, pero hacen mucho ruido. Y estaba a punto de ver qué tan escandalosa podía ser. No me lo tomé con calma. Volví con control total, y me aseguré de que los dos lo notaran. El martes por la mañana, le puse candado a la despensa, cambié la contraseña del wifi, ajusté la lavadora para que solo funcionara con tarjeta prepago, y llamé a control de plagas sin decirle nada a nadie. Aquí no hay plagas, gritó Vanessa cuando llegó el señor del overol. Ahora sí va a haber, le contesté, dándole una lista de lugares para fumigar. Vanessa me siguió hasta la cocina, quejándose de los límites, lo legal y su espacio personal, pero yo ni me inmuté. Había impreso 3 copias del nuevo contrato, una pegada en el refri, otra en el corcho del pasillo, y la última en un sobresellado, en su mesa de noche. Todo firmado, todo legal. Esto es acoso, murmuró. Esto es administrar una propiedad, le contesté y me fui. Esa noche trató de jalar a Mark a su lado. Lo sentó en la sala después de cenar, seguramente queriendo que él me enfrentara. Pero Mark solo se veía cansado. Se sentó en el filo del sillón, se talló el cuello y dijo, tal vez es algo temporal, tal vez solo hay que darle espacio. Vanessa explotó, no es una invitada. Mark, nos trata como si fuéramos inquilinos. Somos inquilinos, dije yo desde el pasillo. Esta casa no es tuya. Vanessa salió hecha una furia y azotó la puerta. Mark no la siguió. Lo noté. Se estaba encerrando en sí mismo, como hacen los hombres cuando se dan cuenta de que están perdiendo de los dos lados, y no saben cómo mantener el equilibrio. Todas las noches empecé a revisar las cámaras de seguridad desde mi celular. Solo por rutina, nada obsesivo. Casi todo era aburrido, hasta el martes. Vanessa salió de la casa como a las 6:45 de la tarde. No le dijo nada a Mark, no se llevó a los niños, solo dijo que iba a tomar vino con Julie. Volvió a la 1:12 de la mañana. Y no era por el vino. Ni venía borracha. Parecía que todo estaba ensayado. Tomé nota, no dije nada. La semana siguiente, lo mismo. El martes se fue y volvió tarde, esta vez con otro perfume. Lo olí desde el pasillo. El miércoles en la mañana abrí mi computadora, entré a Airbnb y publiqué la recámara de invitados. Usé un nombre falso. Solo puse una regla, acceso solo a inquilinos con identificación verificada. Nada de llegadas el mismo día. Vanessa se volvió loca al ver la publicación. Estás rentando nuestra casa a extraños. Es mi casa, le dije. Y no son extraños. Son huéspedes verificados. Tengo hijos, me dijo. Entonces no debiste correr a la persona que los ayudó a criarlos, le contesté. El primer huésped llegó el viernes. Un chavo universitario, buena onda, educado. Se quedó 2 noches. Dejó una buena reseña. Vanessa no me habló en todo el fin de semana. El domingo en la noche trató de reiniciar el wifi para bloquearme, pero no le funcionó. Tenía el módem en mi cuarto, con contraseña, bien protegido. Golpeó mi puerta como 10 minutos. No le contesté. Quería que sintiera como ese control que antes tenía, se le iba de las manos poco a poco. El lunes en la mañana la seguí, no más para estar segura. Salió en pants de yoga, sin bolsa de gimnasio, sin tapete. Manejó unas 10 millas hacia las afueras de la ciudad y se estacionó frente a unos departamentos tipo estudio que no conocía. Yo me paré más adelante, en la esquina. No entró luego. Se quedó afuera, caminando de un lado a otro, viendo el celular, nerviosa. Entonces salió un hombre, como de 30 y tantos, peinadito de más, muy relajado. La saludó con un beso en la mejilla. Ella le dio uno en la boca, largo. Eso no era de amigos. Entraron juntos. Estuvieron adentro como 2 horas. Cuando ella salió, no traía cara de felicidad. Se veía pálida, como enferma, como si todo ese show la hubiera dejado vacía. Manejaba rápido de regreso. No la seguí. Ya tenía suficiente. Esa noche revisé las cámaras. A las 11:43 de la noche, abrió la puerta de atrás y dejó entrar al mismo tipo. Él fue directo a la cocina, tomó de mi taza, y luego se fue a su cuarto. Mark estaba dormido en el sillón, con el celular en la mano, sin darse cuenta de nada. Grabé todo. Lo subí a la nube. Hice
Hice una copia en una USB y le puse, solo para uso legal. Después me senté en la cama y me quedé viendo el techo como por 2 horas. Ya no se trataba de atraparla. Se trataba de proteger lo poco que quedaba. Porque Mark ya no solo estaba callado. Mark estaba desapareciendo. Y no iba a dejar que se me fuera sin luchar. No le enseñé el video luego. Porque, en el fondo, no sabía si de verdad le importaría. Mark cada día estaba más callado, más apagado. Como si ya hubiera tirado la toalla y solo estuviera en piloto automático. Trabajaba más horas, dormía más tiempo en el sillón, comía como si solo lo hiciera por obligación. Empecé a observarlo como cuando ves una fogata que ya casi se apaga. Quería echarle algo para que no se extinguiera del todo. El problema era que él no quería ayuda. Cada vez que yo trataba de decirle algo, cambiaba el tema con una broma o se salía del cuarto, como si no pudiera estar cerca de mí. No fue hasta el jueves que por fin vi lo que de verdad estaba pasando. Entré al garaje buscando un desarmador viejo, y encontré un closet cerrado que no había visto en años. Era un closet que usábamos para guardar cosas de campamento y latas de pintura. El candado estaba bien chafa, de esos que puedes romper con un cuchillo para untar mantequilla. Adentro, detrás de un montón de papeles y cables llenos de polvo, encontré una cajita de madera. La abrí, y había 3 frascos de pastillas. Ninguno tenía la etiqueta bien. 2 tenían el nombre de Mark escrito con plumón. El tercero no decía nada. Me los llevé a la cocina y me puse a buscar en internet cómo se veían esas pastillas. No eran antidepresivos. Eran benzodiazepinas, pastillas para dormir, relajantes musculares. Una de ellas era súper adictiva si se mezclaba con alcohol. Y Mark había empezado a tomar otra vez. No mucho, pero lo suficiente como para preocuparme. De repente todo tenía sentido. ¿Por qué se le olvidaban cosas? ¿Por qué arrastraba las palabras como si nadie lo notara? Esa noche lo esperé. Llegó tarde, con un leve olor a alcohol y con cara de que había envejecido 5 años en una semana. No lo enfrenté. Solo le pregunté si quería un té. Dijo que no. Se tiró en el sillón, prendió la tele, y se quedó viéndola como si ni siquiera supiera que estaba viendo. Me quedé viéndolo como 1 hora. No dijo ni una sola palabra. Yo estaba en un rincón, con una lámpara prendida y las pastillas en la bolsa. Como a la medianoche, se quedó dormido con el control en la mano. Aproveché para agarrar su celular del brazo del sillón. Me metí a sus notas de voz, con miedo pero también con curiosidad. Y ahí estaba. Un archivo de hace 2 semanas, duraba 37 segundos. Le di play. Era su voz, tranquila, pero cansada. Si algo me pasa, dijo, dile a Danny que sí quise decir lo que dije. Y dile a mi mamá que siento haber dejado que esto llegara tan lejos. Eso fue todo. Nada más. Sin explicación, sin detalles, solo puro cansancio en cada palabra. Me quedé viendo la pantalla hasta que se apagó. Luego me regresé al garaje y revisé los papeles del closet. Entre una declaración de impuestos vieja y una linterna descompuesta, encontré una carta escrita a mano por Mark. Estaba doblada a la mitad, y decía que era para alguien llamado Danny. No la abrí, no todavía. Al día siguiente me levanté temprano y le hablé al abogado, Darren Goodman. Necesito actualizar unos papeles del testamento, le dije. Y necesito saber qué pasa si el tutor principal ya no está en condiciones. No me hizo preguntas, solo dijo que me iba a mandar los formularios. Vanessa se fue como al mediodía. No dijo a dónde iba. Ni se llevó a los niños. Ya no la seguí. Ya sabía exactamente a dónde iba. Y ya no necesitaba más pruebas. Necesitaba hacer un plan. Como a las 5 de la tarde, Mark entró a la cocina mientras yo picaba zanahorias. Se recargó en la barra como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras. Mamá, dijo al fin. Sí. Si yo me fuera, ¿cuidarías a los niños? Me quedé congelada. Lo miré. Tenía los ojos rojos, no de llorar, sino de estar rendido. Claro que sí, le dije. Él solo asintió con la cabeza y se fue del cuarto, como si no hubiera dicho nada. Esa noche no pude dormir. Les escribí una carta a los niños para que la leyeran cuando fueran grandes, por si algún día la necesitaban. Guardé los videos de las cámaras en carpetas separadas. Tomé fotos de los frascos con las pastillas. Hice una lista de todas las veces que Vanessa salió sola de la casa. Y al fin me atreví a abrir la carta de Mark para Danny. Era cortita, escrita a mano y sin fecha. Estoy intentando, pero no puedo arreglar esto desde dentro.
Voy a hablar con mamá y encontrar una salida. Te amo. Dile a Laya que la extraño. Laya. Una hija. Otra vida. Una parte de él que había escondido, y tal vez quería recuperar. Me quedé un buen rato con la carta entre las manos, como si fuera algo frágil, algo que se había roto, o algo que se había perdido. No lloré, solo dije bajito, lo siento, mi amor. Y la guardé en la caja fuerte que tengo bajo la cama. Porque ahora ya sabía la verdad. Mark no solo estaba perdido, se estaba ahogando. Y la única persona que pudo haberlo salvado, lo estaba hundiendo más. Todo pasó tan rápido que ni siquiera recuerdo si grité primero yo o si fue Vanessa. Pero en el momento que Mark cayó al suelo, todo se detuvo. Estábamos discutiendo en la cocina. Yo solo le pedí, con calma, que pensara en ver a alguien. Por las pastillas, por lo cansado que se veía, por esas ojeras como si no hubiera dormido en semanas. Vanessa entró a media discusión, con todo el drama encima, echándome la culpa de todo. Dijo que le estaba metiendo ideas raras a Mark, que quería separarlo de su familia, de ella. Mark trató de calmar las cosas. Nos pidió a las dos que nos tranquilizáramos. Pero Vanessa no lo soltó. Seguía duro y dale, con cosas que no se pueden tomar de vuelta. Tal vez nada de esto estaría así si tú no hubieras llegado a quitarme el control, me gritó, poniéndose entre nosotros como si quisiera provocar una pelea. Mark levantó la voz. No para gritar, ni a ella ni a mí. Solo para que por fin lo escucháramos. Y fue cuando pasó. Tropezó. Un segundo estaba de pie, y al siguiente ya estaba tirado en el piso. Pálido. Con los labios torcidos. Vanessa gritó. Yo me arrodillé y traté de sentir su pulso, su respiración, lo que fuera. Mark, háblame, le grité. Pero ya tenía la mirada perdida. Vanessa temblaba tanto que casi se le cae el celular tratando de llamar. Se lo quité y marqué al 911 yo misma. Les di la dirección. Les dije que mi hijo no respiraba. En minutos, la casa se llenó de luces rojas y blancas parpadeando. Los paramédicos llegaron directo a la cocina. Ahí donde Mark comía sus cereales de niño. Donde le pidió matrimonio a Vanessa. Donde tallábamos calabazas en Halloween con los niños. Intentaron todo. Masajes cardíacos, desfibrilador, oxígeno. Pero en cuanto vi su cara, supe que ya se había ido. En el camino al hospital, nadie dijo nada. Solo se escuchaba la sirena. Yo iba sentada a su lado, tomándole la mano, como si pudiera regresarlo. Susurrándole todas las disculpas que le debía. Debí darme cuenta antes, le dije. Debí obligarte a hablar conmigo. En el hospital nos dejaron en la sala de espera unos 20 minutos. Y luego salió un doctor joven. Tenía cara de no saber cómo decirlo. Solo me vio, y movió la cabeza. Hicimos todo lo que pudimos, dijo el doctor. Vanessa se dejó caer en una silla. Yo me quedé parada, con su cartera aún en la mano, y su olor todavía en las mangas de mi suéter. Cuando una enfermera me preguntó si quería ver el cuerpo, dije que sí. Vanessa no se movió. Entré al cuarto donde lo tenían. Todo limpio, con luz bajita, como si quisieran hacer que no pareciera lo que era, una sala de muertos con adornos. Me senté junto a él y le puse la mano en la frente. Estaba fría. No te merecías esto, le susurré. Tú solo querías escapar. Ahora ya lo entiendo. Al volver a casa, el silencio era horrible. Vanessa se encerró en su cuarto. Los niños se quedaron con sus abuelos esa noche. Yo me senté en la sala y empecé a repasar todo en mi cabeza, las señales, los momentos que ignoré. Después abrí la laptop y revisé todo el material. Fue el miércoles de la semana pasada, en la mañana, cuando lo encontré. Vanessa en la cocina. La taza de Mark sobre la mesa. Ella abrió un cajón, sacó una botellita y echó algo dentro de la taza. Fue rápido, suave, como si ya lo hubiera hecho muchas veces. Volvió a poner la taza como si nada. Un minuto después, Mark llegó y se la tomó sin sospechar nada. Me quedé viendo ese video por un buen rato. Luego lo guardé, lo subí a la nube y también lo copié en la USB que tengo en la caja fuerte. Esa noche no dormí. Abrí otra vez la carta que Mark le había escrito a Dani y la volví a leer. Dile a Laya que la extraño. Todavía no sabía quién era Laya, pero entendí que ella era importante para él. Y también supe que a Vanessa no le importaba a quien dañaba con tal de seguir controlando su historia. El funeral fue 3 días después. Vanessa se hizo la viuda triste. Traía un vestido negro, demasiado ajustado.
y fingía que lloraba con un pañuelito, aunque no se le salió ni una lágrima. Ahí, en el cementerio, una mujer se me acercó, pelo oscuro, joven, y cargando a una niña con los ojos de Mark. ¿Eres Ana?, me preguntó despacito. Yo soy Dani. Ella es Laya. No lloré. No me quebré. Solo asentí y le dije, he estado esperando conocerte. Porque en ese momento, la verdad ya no era solo mía. Ahora tenía un rostro, un hijo, un futuro. Y Vanessa no tenía ni idea de lo que se venía. Laya se parecía a él. Tenía esos ojos de Mark, grandes y un poco asustados. Y la manera en que se agarraba de la pierna de Dani me recordó a cuando Mark, de niño, se escondía detrás de mi falda cuando tenía miedo. Me agaché despacito, sin querer asustarla, y la saludé con voz suave. No dijo nada. Solo me miró, como tratando de grabarse mi cara en la mente. Dani se movió, algo incómoda, y me dijo. No sabía si debía venir. Él solo dijo que te contara todo. Que estaba buscando una salida. Asentí. Sí, lo estaba. No hablamos mucho, solo unas cuantas palabras calmadas. Antes de irse, ella me dio un sobre. Él escribió esto para ti, me dijo Dani, por si no lograba salir. Lo tomé como si fuera un pedacito de él que todavía estuviera vivo. Vanessa no vio cuando me lo dio. Estaba muy ocupada fingiendo que lloraba frente a los vecinos y hablando bajito con su mamá sobre los lugares del funeral. Esperé a estar sola en casa para abrir el sobre. La letra de Mark era rápida y desordenada. Mamá, si estás leyendo esto, es porque no salí a tiempo. Lo siento, lo intenté. Iba a pedirte ayuda para pelear por la custodia. Pensaba vender mi coche para pagarte. Solo necesitaba más tiempo. Dani no es la enemiga. Es la única que me hizo sentir humano otra vez. Dile a Laya que la amé. No le digas nada a Vanessa. Quema esto si es necesario. No lo quemé. Lo guardé en la caja fuerte a prueba de fuego, junto con la USB y el video donde Vanessa le pone algo a su bebida. Después llamé a Darren, el abogado. ¿Qué necesito saber sobre la tutela?, le pregunté. Me explicó que necesitaba pruebas de que Vanessa no estaba en condiciones, ya sea emocional, legal o económicamente. Yo ya tenía algunas, pero no suficientes. Todavía no. Así que me puse a buscar. Revisé la casa de arriba a abajo, con cuidado, sin hacer ruido, aprovechando cuando Vanessa salía con los niños o se iba a trabajar a su oficina carísima de coworking. Encontré dos cosas importantes. Primero, un montón de estados de cuenta de tarjetas de crédito escondidos detrás del jabón para ropa. Vanessa estaba ahogada en deudas. Tenía 3 tarjetas hasta el tope, una a nombre de Mark, y no había pagado ninguna en meses. Segundo, una caja de metal, chiquita, escondida en la parte de atrás de su closet. Adentro había un celular viejo, de esos que se usan para no dejar rastro. No tenía bloqueo, solo contactos y mensajes. La mayoría de los mensajes eran de alguien guardado como R. El más reciente decía, está husmeando demasiado, hay que calmarnos. Le tomé fotos a todo. Luego marqué el número. Sonó 2 veces y luego entró al buzón. Una voz de hombre dijo, soy Ryan, sea breve. No dije nada, colgué. No quería dejar huella. Al día siguiente, llamé a la oficina del terapeuta de Mark. Me presenté como la encargada legal de su patrimonio y pedí cualquier documento que pudiera servir para pedir la tutela de los niños. Me mandaron un resumen de las sesiones, y por error, una carpeta digital con una grabación de audio marcada como sesión conjunta solo Vanessa. Le di clic, me quedé congelada. Se escuchaba claro. Mark decía que quería irse, que pensaba llevarse a los niños. Y ella le respondía. Le dije que nadie le iba a creer, ni con lo de las pastillas, ni con el alcohol. No quise ser tan dura, pero, la verdad, parte de mí solo quería que dejara de hablar. Le di algo, no me acuerdo qué, solo necesitaba que se durmiera. La escuché 2 veces. Guardé el archivo. No se lo mostré a nadie. Todavía no. Esa noche, Vanessa llegó feliz, como si se le hubiera olvidado que en esa casa acababa de morir alguien. Se ofreció a pedir comida tailandesa. No dije nada. Ella me preguntó si podía cuidar a los niños el fin de semana mientras ella se relajaba. Le dije que sí, no porque quisiera ayudarla, sino porque eso me daba tiempo. Mientras ella no estaba, metí la primera solicitud de tutela urgente. Entregué las pruebas financieras, el video y el audio con una transcripción escrita.
Darren me dijo que eso podía tardar semanas, tal vez meses. A menos que tengas algo público, me dijo, algo que haga que la gente esté de tu lado. Los jueces también leen las noticias. Fue ahí cuando llamé a Jules, el conductor de un podcast local sobre crianza. Tenía 300.000 seguidores y era conocido por exponer a malas madres con elegancia, y con todo. No le conté todo. Solo le mandé el audio, de forma anónima, con el asunto, la confesión secreta de una madre. Respondió 2 horas después, lo publico esta noche. Cerré la compu, apagué las luces, y esperé a que empezara la guerra. Esa noche no dormí. No por miedo a Vanessa, ese tiempo ya había pasado. Sino porque sabía que esto no iba a ser fácil. No con el desastre que Mark dejó, sin testamento, y con una casa llena de secretos. El del juzgado me dio fecha para dentro de 2 semanas. Me dijo que, si quería que el caso fuera urgente, tenía que probar, de verdad, que los niños estaban en peligro. Yo ya tenía algo, el audio del terapeuta, el video de las drogas, sus deudas, pero nada que tuviera sangre. Nada que no pudiera ser volteado por un abogado bueno. Y Vanessa ya tenía una abogada de Des Moines, de esas que hablan rapidísimo, con cara de que desayunó a sus propios abuelos y que subía frases motivacionales falsas a Instagram entre Victoria y Victoria en casos de custodia. Me enteré por un vecino que Vanessa la contrató justo después de que el episodio del podcast empezara a circular. No se volvió viral como esperaba, pero sí lo escuchó bastante gente, especialmente en la escuela de los niños. Unos maestros los apartaron y empezaron a hacerles preguntas en voz bajita. Yo no filtré el archivo directamente. Lo mandé desde un correo falso, de forma anónima, a ese podcast sobre maternidad y burnout. Ellos lo sacaron con una advertencia y censuraron nombres. Pero cualquiera que conociera a Vanessa podía saber que era ella. Su voz era inconfundible. Y las palabras no mentían. No me importaba si no se despertaba. Esa frase me quedó dando vueltas. No solo porque lo dijo, sino porque lo sentía. Cuando Vanessa se enteró de la grabación, perdió el control. Una tarde llegué a casa y la encontré en mi cuarto. La puerta abierta, cajones por todos lados, estaba buscando algo que no debía tocar. ¿Dónde está?, me preguntó con la voz quebrada y el rímel hasta la quijada. ¿Dónde está el archivo original? No le respondí. Solo la miré, como quien ve a un fantasma. Vas a arruinarles la vida, susurró, a los niños. Ya lo hiciste, le contesté. Entonces se me fue encima. No para pegarme, sino para arrebatarme el celular. Di un paso atrás. Tócame otra vez, y te juro que llamo a la policía, y esta vez sí me van a creer. Se quedó quieta, respiró profundo, y algo en su mirada cambió. No sentí pánico ni miedo, solo pensé frío y claro. ¿Quieres a los niños?, dijo ella. Llévatelos, pero no vengas a llorar cuando terminen igual que él. Y se fue como si no hubiera incendiado toda la casa. Esa noche preparé las mochilas de viaje para los niños, cepillos de dientes, ropa, sus identificaciones de la escuela y sus snacks favoritos. No sabía qué pasaría en el juzgado, pero no iba a dejar que regresaran con esa mujer, ni aunque perdiera. A la mañana siguiente, me mandó mensaje mi vecina Margot. Ella había sido amiga de Vanessa. Tomaban vino los viernes por la noche y platicaban en las reuniones de la asociación de padres. Me dijo, Ann, tenemos que hablar. Vanessa dijo cosas de ti que no sé si creer. La invité a tomar té y le mostré todo, los papeles del juicio, la carta de Mark, la grabación del terapeuta. Margot se quedó callada 20 minutos, sin parpadear, y luego me dijo que tú estás emocionalmente inestable, que manipulas a los niños y que quieres quitarle su casa. Lo dice porque sabe que va a perder. Le respondí. Esa misma tarde Margot se fue y publicó en Facebook un mensaje que empezaba así: a veces la gente no es quien parece. En 24 horas, 3 vecinos más borraron a Vanessa de sus contactos. No celebré ni aplaudí, solo guardé la publicación como prueba de que había inestabilidad en la comunidad. La imprimí y la puse en mi expediente para el juzgado. El día antes de la audiencia, Vanessa llegó borracha a casa. Oía el vino antes de que entrara tambaleándose. Pateó una planta del pasillo, se rió y empezó a gritarle a la pared. Ella cree que puede con todo, se ve como la salvadora. Les dije a los niños que se quedaran en su cuarto, cerré con llave y esperé. A las 3:12 de la mañana escuché pasos, la perilla de la puerta se movió y escuché un susurro. Debería haberte enterrado cuando tuve la oportunidad. No respondí, todo lo grabé con video y audio claro, con fecha.
Le mandé el video a mi abogado por correo con el asunto, prueba final. Esa mañana planché mi blusa más bonita, empaqué los documentos del juzgado, memorias USB, fotos y 3 cartas, una de Mark, otra de Danny y una que yo misma le escribí al juez. No iba a ganar con rabia, iba a ganar con precisión, como decía Frank, con esa precisión que corta una mentira antes de que pueda respirar. Me vi al espejo y no vi a una viuda, ni a una mamá, ni a una casera. Vi una línea en la arena, y Vanessa estaba a punto de cruzarla. El juzgado era más pequeño de lo que recordaba, una planta, 4 cuartos y un pasillo que olía a limpiador de limón y polvo. Pero cuando entré esa mañana con mi carpeta bajo el brazo y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que rompía las baldosas, sentí que entraba a una zona de guerra para la que llevaba meses preparándome. La secretaria me registró, mirando fijo entre Vanessa y yo. Ella ya estaba sentada en la banca con su mejor pose de viuda frágil, falda negra, gafas de sol enormes y el pelo recogido, como si fuera personaje de una película policíaca barata. Su abogado estaba a su lado, hojeando una carpeta manila y susurrándole algo que hizo sonreír a Vanessa. En ese momento supe que ella pensaba que esto iba a ser fácil, que creía que yo me iba a caer bajo presión o que iba a parecer una vieja vengativa. Pero yo no estaba ahí para vengarme, estaba ahí por los niños, por Mark, por todo lo que ella había robado, arruinado y por todas las mentiras. Nos llamaron 10 minutos después. La sala estaba en silencio. Solo se oían tacones sobre el piso de madera y la voz del juez haciendo preguntas. Nos pidió que nos quedáramos sentados. Mi abogado habló primero. Nada dramático. Solo un resumen tranquilo de los hechos, con pruebas con fecha y hora, archivos de audio revisados por expertos, declaraciones de la comunidad y mi declaración jurada. Después pusieron la grabación. La sala se quedó en silencio cuando la voz de Vanessa salió por los altavoces, temblorosa y rápida, pero clara como el cristal. Ella decía que no quería matarlo, pero que no le importaba si no despertaba. Su abogado objetó, dijo que no se podía usar esa grabación, pero el juez dijo que sí. Esto no es un juicio penal, dijo, y esta es su voz. El abogado no dijo nada más. Vanessa estaba quieta, apretándose los brazos como si quisiera salirse de su piel. Yo no la miré, mantuve la mirada al frente, con la barbilla en alto y las manos firmes sobre la mesa. Cuando fue mi turno de hablar, me paré, sin notas, sin nada escrito, solo dije la verdad. Hace 6 semanas enterré a mi hijo, dije, enterré al niño que crié, al hombre que trató de hacerlo todo bien y que murió solo en una casa donde las personas que deberían haberlo amado más, lo alimentaban con veneno, silencio y miedo. No pido venganza, pido seguridad. La oportunidad de criar a mis nietos en un hogar donde no sean usados como herramientas, donde no tengan que ver el caos y donde puedan crecer con amor, no con miedo. La han escuchado decir que no le importaba si él moría, pues pregúntense qué les hace pensar que le importe si sus hijos salen lastimados. La sala estaba en un silencio total, ni el juez habló por un momento, luego asintió, nos dijo que revisaría todas las pruebas esa noche y daría su fallo mañana a las 9 de la mañana. El abogado de Vanessa quiso que desestimaran el caso de inmediato, diciendo que era manipulación emocional. El juez dijo que no. Traigan a los niños mañana, dijo, la decisión será definitiva. Afuera el aire estaba caliente y pesado. Vanessa trató de hablar conmigo en el pasillo. Dijo algo sobre cómo yo estaba destruyendo su vida y que no entendía lo que era estar sola. Yo no me detuve a contestar, no, porque no estaba sola. Ella se había encargado de todo eso con cada mentira. Cada pastilla, cada noche que pasó con alguien más mientras mi hijo moría en su casa. Conduje a casa, fui por los niños a la casa de Darlene, les preparé la cena, los bañé, les leí cuentos, los arropé y me senté en el pasillo 1 hora, solo escuchando cómo respiraban. Pensé en la nota de voz de Mark, en cómo susurró mi nombre como si fuera un salvavidas, en cómo me pidió que cuidara de los niños si alguna vez se iba. ¿Cuidarías a los niños? Esa pregunta me atormentaba más que su muerte, porque él sabía lo que iba a pasar, pero aún así se quedó. Esa noche escribí una última carta, la sellé, la dirigí a los niños y la guardé en la caja fuerte con todo lo demás, por si algo salía mal mañana. Quería que tuvieran toda la verdad que pudiera darles. Di una última vuelta por la casa, pasé por la cocina donde Mark se cayó, la sala donde vi por primera vez el romance en cámara, el pasillo donde Vanessa susurró que debería haberme enterrado. Cada rincón tenía recuerdos, cada cuarto era un recordatorio de lo rápido que se puede acabar un hogar. Me acosté sin poner alarma, sabía que despertaría,
Ya no dormía mucho, no de la forma que importaba. Solo esperaba la mañana, el veredicto, la última carta. Llegué al juzgado antes del amanecer. Aparqué en el mismo lugar que ayer. Me senté en silencio 15 minutos antes de entrar porque necesitaba ese momento. Necesitaba estar sola con el peso de lo que significaba este día. Porque no, dijera lo que dijera el juez, hoy algo iba a terminar, o el control de Vanessa sobre esos niños, o mi lucha para protegerlos, y no estaba lista para ninguno de los dos. Entré con mi carpeta bajo el brazo, la misma blusa, los mismos zapatos, la misma mirada. Vanessa llegó 10 minutos después con su abogado y los niños, vestida como si no hubiera dormido nada, con gafas de sol aunque estaba nublado, apretándoles las manos muy fuerte, como si pensara que así iba a parecer una buena mamá. Los niños estaban cansados, confundidos, como si los hubieran sacado de la cama y vestido con ropa que no escogieron. No me acerqué, solo les hice un gesto con la cabeza, para que me vieran. Su abuela, la que les hace panqueques los sábados y les arropa los peluches todas las noches. No saludaron, no sonrieron, pero me vieron. Eso fue suficiente. La sala se llenó poco a poco. Había algunos reporteros de medios locales, probablemente avisados por lo que pasó con el podcast, y vi a Margot meterse a la última fila, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, esperando a ver cómo iba a terminar todo después de cambiar de bando. El juez entró justo a tiempo, con la toga puesta, bien derecho, con una cara que no se podía entender, y les dijo a todos que se sentaran. No perdió tiempo. Dijo que había revisado todos los papeles, que había verificado la grabación de audio con los textos autorizados por el tribunal, que no encontró señales de manipulación, y que confirmó que la nota de voz de Mark era verdadera con registros telefónicos. Luego volteó hacia Vanessa. Se le dio la oportunidad de responder a estas acusaciones, dijo. Ella las negó bajo juramento, pero no mostró ninguna prueba para defenderse o negar lo que se presentó. Tampoco dio una explicación clara de sus problemas con el dinero y la custodia. Este tribunal no la considera una persona confiable para cuidar a los niños en este momento. Vanessa se levantó y empezó a llorar, pero no eran lágrimas de verdad. Sollozaba fuerte, como si estuviera actuando para un público que no estaba ahí. Movía la cabeza y decía en voz baja: no puede hacer esto, no puede llevarse a mis hijos. Pero el juez ni siquiera se inmutó. Señorita Whitaker, dijo volviéndose hacia mí, se le concede la custodia física y legal completa de Olivia y Mason Whitaker, con efecto inmediato. Los derechos de visita de Vanessa Whitaker quedan suspendidos hasta que se haga una evaluación psicológica adicional. Esta decisión es definitiva. Por un momento no pude moverme, me quedé sentada, en shock, apretando las manos con tanta fuerza que pensé que iba a romper la carpeta. Luego miré a los niños, que me miraban con ojos muy abiertos y confundidos. Olivia tomó la mano de su hermano, Mason no la soltó. Fue entonces cuando me levanté, caminé despacio, como si no quisiera asustarlos, como para que supieran que esto ya no era una pelea, que este era nuestro hogar. Vanessa intentó apurarlos, se levantó y gritó sus nombres, pero un guardia la bloqueó, y los niños se alejaron como si sus cuerpos entendieran algo que sus mentes no podían decir. Me arrodillé, abrí los brazos, y ellos corrieron a abrazarme, sin palabras, sin gritos, solo abrazos y sus caritas hundidas en mi cuello. Los acompañé fuera del juzgado mientras Vanessa gritaba detrás de nosotros. No volteé a ver. Afuera, el cielo empezó a lloviznar, suave, frío y constante. Los metí al coche, les abroché los cinturones yo mismo, puse su lista de canciones favorita, la que Mark ponía en los viajes largos al lago, y manejamos a casa. Sin policía, sin más papeles, sin más amenazas, solo 3 cuerpos tranquilos en el coche, respirando, regresando a una casa que finalmente era de los vivos. En casa, les enseñé sus habitaciones, les di bocadillos, puse dibujos animados y me quedé en la cocina sin decir nada por 20 minutos. No por estar en shock, sino porque me sentía libre, pero no era alegría ni alivio, solo calma. Tomé el teléfono y llamé a Dani, le conté lo que pasó, lloró, me dio las gracias y preguntó cuándo podía verlos. Le dije, pronto. Después entré a la habitación de Mark. No había cambiado mucho, no me había dejado tocarla. Su viejo guante de béisbol seguía en el estante, su colonia en la cómoda. Me senté en su cama y abrí su teléfono, el que llevaba semanas guardado en el cajón, y puse la nota de voz una última vez. Si me pasa algo, dile a Danny que lo dije en serio. Dile a mamá que siento haber dejado que todo llegara tan lejos.
No, cariño, susurré, sé que lo intentaste. Y por primera vez desde que murió, me permití llorar, no lágrimas calladas ni suaves, sino de esas que te duelen en el pecho y no piden permiso porque la pelea ya terminó. Pero el dolor nunca. La casa está en silencio ahora, no es un silencio que te haga sentir solo, sino uno que te deja respirar, que te deja por fin pensar sin miedo ni pasos en el pasillo que no son tuyos. Y por primera vez en mucho tiempo, la siento de nuevo como mía, no porque lo diga un papel ni porque un juez me dio la custodia, sino porque aquí está mi gente, aunque uno de ellos solo exista en las cosas que dejó atrás. Casi todas las mañanas me despierto antes que los niños, preparo café, salgo al porche con la bata vieja de Frank y escucho el murmullo del barrio que por fin no me ve como el problema. Los cuido a Olivia y a Mason, cada desayuno, cada baño, cada cuento, como si fuera una promesa que le hice a alguien que me pidió una última cosa antes de irse. Se están acostumbrando poco a poco. Mason ya casi no habla con frases completas, no desde el día del juicio, pero no se molesta cuando lo arropo, y cada vez que nos cruzamos le toma la mano a Olivia. Olivia todavía dibuja a su papá, son monigotes con el pelo corto y castaño, hombros anchos, siempre sonrientes, siempre tomados de la mano. A veces encuentro esos dibujos doblados y escondidos en la funda de su almohada, nunca los muevo, solo los aliso y los dejo ahí. Una semana después de la sentencia, convertí la habitación de invitados en lo que ahora llamamos la habitación de papá. No la hicimos como un santuario, sino como un lugar tranquilo con su guitarra, algunas fotos enmarcadas, su franela favorita colgada y una lámpara con luz suave que calma el ambiente. Los niños entran a veces cuando lo extrañan, se sientan en el piso, ponen su música, miran los álbumes de fotos que les imprimí. No entiendo bien eso, pero esa habitación es suya mientras la necesiten. Danny vino el fin de semana pasado, trajo a Ayla, y cuando Olivia vio a su hermanita por primera vez, no lloró, solo se quedó viendo y luego preguntó si podían jugar. Se sentaron en el jardín con tiza por 2 horas, mientras Danny y yo hablábamos bajito sobre la custodia compartida, ideas, sobre el duelo, sobre seguir adelante sin fingir que todo esto tenía sentido. Todavía lloramos cuando hablamos de Mark, yo también, pero ya no nos disculpamos por eso. La casa ha cambiado. Pinté la cocina, cambié la puerta rota de la despensa, quité todas las cámaras. Quería que los niños supieran que ya no los estaban vigilando, que esta no era una casa llena de trampas y silencio, que podía volver a ser un hogar si le poníamos ganas. He guardado muchas cosas bajo llave, las memorias USB, las transcripciones del juicio, los registros de dinero, pero no porque me esté escondiendo, sino porque ya dejé de pelear. Esa guerra se acabó en el tribunal, y desde entonces cada logro ha sido por amabilidad, no por control. Anoche, Mason se sentó a mi lado en el porche y me preguntó, ¿nos quedaremos aquí para siempre? No le mentí, le dije, mientras pueda cuidarte y protegerte, sí, respondió. No preguntó qué quería decir eso, solo apoyó la cabeza en mi brazo y miró cómo se ponía el sol detrás del cobertizo del vecino. Después de que se acostó, me quedé un buen rato en el pasillo, escuchando a 2 niños pequeños dormir tranquilos, un sonido que no había escuchado en esta casa desde que Mark tenía su edad. Entré a mi cuarto, agarré su teléfono, ese que no podía apagar, y abrí otra vez la última nota de voz. Esta vez no le di play, me quedé viendo el archivo como si pudiera cambiarse, darme algo que no había visto antes, pero no cambió, solo estaba ahí, igual. Pero por fin entendí lo que quería decir. No se estaba despidiendo en esa nota, dejó instrucciones, confió en mí, y a eso me aferro, ni al odio, ni al juicio, ni siquiera al dolor, solo a la confianza, el último regalo que un hijo le dio a su mamá. Vanessa nunca volvió después del fallo, no apeló, no mandó cartas, nada, simplemente desapareció, como si se la hubiera tragado sus propias mentiras. Una parte de mí pensó que sentiría algo cuando todo acabara, rabia, satisfacción, tal vez pena por ella. Pero solo sentí un vacío. Sinceramente, eso es mejor que el veneno, porque esta casa, esta vida, estos niños, no son parte de una historia de venganza, son parte de una reconstrucción, ladrillo por ladrillo, día a día. Y si hoy me preguntan qué es lo que más recuerdo de ese primer momento cuando ella estaba ahí y dijo, esta ya no es tu casa, les diría esto, se equivocó, nunca me fui, solo esperé a que volviera a ser mía. Ahora mismo estoy sentada en la misma mesa de la cocina de la que una vez intentaron sacarme, contando esta historia mientras mis nietos duermen al final del pasillo, a salvo, amados y por fin en casa.